Bueno, busquemos en nuestras Biblias a lo que venimos a aprender de nuestro Señor. Busquemos por favor en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 y 2, pero vamos a estudiar los versículos del 1 al 14. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Como todos sabemos, hemos estado estudiando ya por varias semanas la epístola a los Hebreos. La semana anterior estábamos viendo cómo grandes héroes de la fe tuvieron que pasar por diferentes pruebas, por diferentes procesos. Pero al final del capítulo 11, que fue la semana anterior, dice que todo eso sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque estaban por medio de la fe, todos ellos fueron reconocidos y aprobados, pero no recibieron lo prometido, no lo vieron, pero era porque el Señor había dejado preparado algo mejor para nosotros. Y eso mejor vino, se encarnó, se crucificó, se sacrificó por nosotros, resucita al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, gobernando desde el pequeño átomo hasta la galaxia entera. Entonces tenemos ese mayor regalo para nosotros y esa es nuestra mayor esperanza. Así que vamos a leer versículo 1 y 2, pero vamos a desarrollar desde el 1 al 14. Vamos a leerlo entonces. Hebreos capítulo 12, del 1 y 2. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre, venimos, Señor, ante tu presencia a rogarte, Señor, que nos hables a nuestro corazón y que en todo momento, Señor, seas tú glorificado y que podamos entender tus propósitos divinos para nuestra vida, Señor. No somos ni siquiera dignos, Señor, de mencionar tu nombre, pero por medio de tu Hijo Jesucristo venimos ante ti, Señor, a suplicarte que nos dé, Señor, la oportunidad de poder continuamente agradarte, Señor, y venir ante el trono, ante tu trono, Señor, a glorificarte con nuestras vidas. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas, perdona todas nuestras malas actitudes, perdona, Señor, toda nuestra desobediencia, Señor, ante ti. Te rogamos, las confesamos y las declaramos ante ti nada más, Señor. Y sabemos que tú eres un Dios justo y un Dios que por medio de tu Hijo Jesucristo nos perdona, Señor. Que la honra y gloria, Señor, sea para ti en todo momento. Bendice a mis hermanos, bendice nuestra vida, Señor, nuestra familia. Y ayúdanos, Señor, a comprender todos tus preceptos, todos tus mandatos y todo lo que tú nos estás pidiendo y exigiendo, Señor, y mandando a cada momento por medio de tu palabra. Gracias, Señor, te damos infinitamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace varios meses, o durante los últimos años, han habido situaciones un poco dolorosas en las fronteras. En la frontera sur, en la frontera entre México y Estados Unidos. Y es que la mayoría de familias optaron por enviar a sus hijos solos y que sus hijos cruzaran la frontera solos. Y fue algo que tocó los corazones y tocó duramente las familias. Y yo cuando miraba esas noticias me ponía a pensar ¿qué le hará? ¿Qué es lo que permite que un padre o una madre se desprenda de su hijo?
Y uno no puede juzgar esa situación, cada quien sabe dónde le está apretando el zapato, dónde tiene la piedra en el zapato, las condiciones, sean de pobreza, de limitantes, de todo tipo que hay en nuestros países, y uno no lo conoce a profundidad, porque cada quien sabe su propia realidad. Pero algo que sí a mí me hacía pensar era la angustia que pasa un niño solo. Si usted me pregunta a mí cuáles han sido uno de los peores momentos que yo he pasado, fue una vez que mi hijo se me perdió como 50 segundos en el mall. Y era porque, entre comillas, lo dejábamos en un lugar de juego, en un espacito ahí, y le dijimos a él, no te muevas. Y nosotros, mi esposa y yo, volteamos a ver al otro lado, como 3 locales más adelante, viéndolo. Y él jugando con los niños ahí, interactuando, y de repente, pues fijamos nuestra mirada profundamente hacia dentro del local, y 40 segundos después volteamos a ver y no lo vimos. Fue una angustia tan dura, tan tremenda, porque en mi cabeza pasaron, pero miles de cosas. Y mi esposa me decía, no lo dejemos. Imagínense en mi cabezota pasando el montón de cosas, y a la par la esposa diciéndole a uno, tú eres el culpable porque yo te dije que no lo dejaras. Estaba en una crisis. Y lo más duro es que los segundos contaban, y yo miraba a todos los demás niños felices jugando, pero no miraba al mío. Y imagínense lo que pueda estar sintiendo una mamá que lo ha dejado en una frontera donde no habla el idioma, donde no conoce nada, donde no lleva agua, donde no lleva comida, y donde el niño no puede ni expresarse bien, no sabe ni siquiera el número de teléfono. Imagínense la mayor angustia que puede sufrir un ser humano. Para mí esa es una de esas, perder a su hijo. Hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, hay 365,000, según un dato estadístico, de niños que se desaparecen en Estados Unidos, por diferentes razones, por trata de personas, narcotráfico, por que uno de los padres ha decidido llevárselo y se pierde del radar, por muchas razones. Imagínense 365,000, por lo menos 1,000 diarios. Y casos que yo conozco de señoritas que se han extraviado. Imagínense la angustia. ¿Por qué estoy hablando de cosas tan difíciles, tan duras y tan dolorosas que realmente pegan al corazón? Bueno, al final encontramos a nuestro hijo. Lo que pasó fue que él, cuando 20 segundos después, él voltea la mirada y no nos ve, él se salió del área de juego y se fue en sentido contrario a donde nosotros estábamos. Y él se metió en un local, y en el local empezó a buscarnos, angustiado. Cuando yo lo encuentro, yo estaba bañado en sudor, triste, y yo sentía que realmente estaba pasando lo más difícil en mi vida. Pero eso era yo. Imagínense lo que sintió él en ese momento de abandono. Sintió lo peor, porque aunque él sabe hablar y sabe comunicarse, posiblemente sabe los números de teléfono de uno de los dos, pero él no sabía, no tenía ni idea dónde estaba. Cuando nos ve, en vez de alegrarse, se enoja y nos dice, me dejaron, ¿y por qué me dejaron? Y imagínense, me roba alguien. Y nosotros tuvimos que poner una cara alegre y dijimos, no, hijo, es que ahí te estábamos viendo. No, lo habíamos perdido. Gracias a Dios lo encontramos. Y fueron segundos que sentimos un abandono, un extravío, y él sintió un abandono. ¿Por qué cuento esto? Porque ahora vamos a estudiar, y es uno de los pasajes más prácticos de la Biblia. ¿Por qué digo práctico? Porque está el ABC. No hay donde perderse. Y es el proceso disciplinario que Dios ejecuta para con su pueblo. Y cuando estamos en ese proceso disciplinario, lo primero que sentimos es abandono.
¿Por qué? Porque creemos que Dios no está, creemos que Dios no existe, creemos que Dios nos ha abandonado. Y por eso es que imagínese usted, si este niño siente esa condición de abandono, imagínese nosotros como creyentes, como cristianos. Yo le puedo asegurar que más de alguna vez, en mi caso muy particular, he sentido ese abandono de parte de Dios. Porque han habido altos, han habido bajos, pero el Señor es tan lindo que Él nos deja en su palabra cuál es el método, cuál es el procedimiento, cuál es el diagnóstico de nosotros, cuál es el tratamiento y cuál es su expectativa ante de Él hacia nosotros. ¿Qué es lo que Él espera para cuando nosotros estamos siendo probados, siendo disciplinados? Entonces de eso vamos a hablar ahora, de una generación de niños que estamos creando, de cristal, que se pone muy de moda, pero de creyentes que somos de cristal, que creemos que Dios no nos puede tocar, que creemos que Dios no nos puede disciplinar. Y de eso habla este pasaje entonces, capítulo 12, porque creemos que Dios es amor y todo es amor y Dios nos quiere, sí, pero también es un Dios que disciplina. Y como somos muy frágiles, sentimos abandono y entramos en esa condición de cuando el niño se siente abandonado. Cuando en el versículo 1 habla acerca de testigos, y estos testigos son no seres espirituales que andan ahí flotando y nos están observando, sino que es una símil que el autor sagrado utiliza para hacernos ver de que ya hubo un grupo de creyentes que pasaron pruebas, que pasaron dificultades, que se entrenaron en la fe, pero que ellos están de una manera o de otra expectantes acerca de qué está pasando en nuestra vida. El objetivo que el Señor tiene cuando nos disciplina y la expectativa que Él tiene de nosotros es que avancemos. En el versículo 1, uno de los primeros llamados de atención o una de las primeras expectativas que Él tiene por lo menos son dos cosas. Uno, es que nos liberemos de todo peso y que nos liberemos del pecado que nos asedia. En el contexto que el autor está presentando este pasaje, habían muchos, recuerden, era un contexto donde habían Juegos Olímpicos, donde había mucha gente que entrenaba, se preparaba físicamente y participaban durante la mañana y en la tarde iban a recibir su premio. Y seguían participando los demás. Y los que ya habían ganado algún premio no lo recibían hasta que miraban a los demás que ya habían participado. Y en la tarde pasaban al podio y recibían el premio. El autor, el Señor, por medio de su palabra nos está diciendo que está esa nube de testigos, esos hermanos, esos creyentes, que incluso somos nosotros mismos observándonos y viendo cómo crecemos en la fe y viendo cuáles son las pruebas, cuáles son las dificultades, cuál es el proceso, el desarrollo espiritual que estamos teniendo. Y Él en este versículo, por lo menos en el 2, en el 1, nos está hablando de liberarnos de todo peso y del pecado. Él nos da la capacidad de avanzar como creyentes. Y esa es la expectativa que Dios tiene. Yo quisiera preguntar si verdaderamente tú estás creciendo como creyente. Si verdaderamente estamos creciendo como cristianos todos los fines de semana, todos los días, todas las horas, o nos hemos estancado. La expectativa de Dios es que nosotros avancemos, y Él pone la figura de una carrera, y para poder ir en esta carrera
no es una carrera, no solo es una carrera de obstáculos donde tú tienes que correr y saltar y esquivar obstáculos, sino que es una carrera de resistencia, donde lo primero que necesitas es oxígeno, formación, preparación y constantemente estar entrenando. Pero no es un entrenamiento físico nada más, sino que es un entrenamiento espiritual. Es un entrenamiento donde necesitamos tener conocimiento bíblico, donde necesitamos adorar a nuestro Dios todos los días. Esa es la expectativa de Él. Y la figura que Él usa es una carrera. Y entonces, pero para ir en esa carrera, por lo menos, Él nos dice dos cosas. Que nos liberemos de todo peso. Ahora, ¿cuál puede ser ese peso que está deteniendo tu avance, tu desarrollo en esta carrera como cristiano? Uno de los principales pesos es el orgullo. El orgullo no deja avanzar al creyente, porque el orgullo, la soberbia, la arrogancia nos ata y tenemos maletas llenas del pasado. Y como todo un homeless, una persona sin hogar, arrastrando en nuestras maletas el orgullo. Pero no solo el orgullo, también la soberbia. Y nos hacemos preguntas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué soy yo el que tengo que pasar esto? ¿Por qué soy yo el que tengo que dejar esto si este es mi estatus, mi posición? El orgullo no deja que avancemos como creyentes. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un mensaje, cada vez que hay una lectura, la cuestionamos doctrinas básicas que están en la palabra de Dios. Y sí hay que cuestionarlas, por supuesto, pero espiritualmente. Pero si espiritualmente no caminamos, no avanzamos, nos dedicamos a dejar que las raíces de amargura se fortalezcan en el suelo y ese orgullo crezca, no vamos a avanzar. Y eso se convierte en una maleta tan pesada, pero tan pesada, que das un paso para adelante y das 3 para atrás. 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Y ese orgullo, ese peso que nos asedia, que nos está limitando a avanzar, porque la expectativa del Señor es que crezcamos, que corramos, porque los tiempos son difíciles. Y Él nos ha dejado cuál es el procedimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Para ir a una carrera se necesita formación. Imagínense la disciplina militar. Si no se entrena, no va al campo de batalla. Y nosotros como cristianos nos entrenamos en el control remoto. Nos entrenamos en cualquier otra cosa, en sacarle brillo a los ojos y a los dedos usando el teléfono. ¿Qué entrenamiento podríamos tener ahí? Y la Biblia bien guardada. La expectativa del Señor es que avancemos, que crezcamos, que corramos, pero resistir en esta carrera. Esas maletas llenas de tu pasado, ¿cuántas maletas podrás estar cargando? ¿Cuántos estaremos pasando el síndrome no del YouTube, sino del yo tuve? El síndrome del yo tuve es que yo tuve carro de este color, yo tuve casa de este color, yo tuve el título tal, yo tuve la profesión tal. Ese es un síndrome que no te deja avanzar. Ese es un síndrome, una enfermedad, porque estás trayendo al presente algo que Dios quiere que quites, porque es un peso que no te deja avanzar en esta carrera. Ese síndrome del yo soy, es que yo soy X, Y, Z. Es que usted no sabe con quién está hablando. Sí, con otro triste y pecador como yo, le diría a alguien. Es que tú no sabes, cuando lo para la policía, le dice, tú no sabes, soy primo, hermano del sobrino del diputado fulano y tal. Sí, pero ese diputado 3 años va a estar y 3 años va a la cárcel.
¿Qué pasa? ¿Por qué? Nosotros somos creyentes. Necesitamos despojarnos de todo eso que nos está atando. Y esos síndromes tienen que ver con nosotros. Y es ese peso que Dios nos está pidiendo que nos liberemos, que lo abandonemos. Abandona esas maletas del pasado. Esos grandes maletines que vienes arrastrando con cosas de melancolía. Ya perdona a tu hermano, a tu hermana. Perdona a tu papá, a tu mamá. ¿Cómo vamos a venir, dice la palabra, a pedirle a Dios cuando estamos enemistados con nuestra propia familia? Cuando salimos de la casa bravos, tirando puertas, porque no estamos a tiempo. Ese es el orgullo, la arrogancia, porque creemos que debemos estar puntual. Y porque sí es importante estar puntual, sí es importante ir bien vestido, por supuesto, pero es más importante que te enfoques en adorar a tu Señor, que te enfoques en adorar a tu Cristo. Pero si estás llevando esas maletas, no vamos a avanzar. Nuestras maletas son livianas. Nuestras maletas son livianas porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo corrompido. Nosotros estamos de pasada y debemos estar aquí porque Dios tiene propósitos santos. Y ese propósito es que nosotros le adoremos. Pero ¿cómo le vamos a adorar si estamos con un lastre del pasado, con cosas que hacen ruido? Ese montón de latas vacías que venimos arrastrando hacen ruido. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Que nos liberemos de ese pasado, de ese peso, de ese síndrome del yo tuve, del yo soy. Y nos enfocamos solo en apariencias físicas. Nos enfocamos en cuál es la posición que voy a ocupar. Pero es porque el orgullo pesa más que la verdadera adoración. La segunda parte de ese versículo dice entonces que nos liberemos no solo del peso, sino que también nos liberemos del pecado. ¿Y qué clase de pecado estamos teniendo? Eso Dios y tú lo conocen. Dios y yo lo conozco. Dios y tú sabes qué clase de pecado es necesario que le pongamos un fin ahora. ¿Por qué? Porque la expectativa de Él es que avancemos, y no vamos a avanzar si no ponemos fin a eso. Se da cuenta entonces que debe de haber un proceso disciplinario. La expectativa de Dios es, ok, yo te preparo, si yo te tomo como mi hijo, te voy a preparar, porque no entras a mi milicia, no entras a mi reino, si yo no te doy el tratamiento respectivo. ¿Y cuál es ese tratamiento? Que corras una vida cristiana, una vida santa. Y esa vida santa, a la cual Dios nos ha llamado, es lo que Él espera que nosotros hagamos. Y esa es la expectativa de Dios. No es ni la expectativa del pastor, ni de los pastores, no, es la expectativa de Dios, que tengamos una vida santa, y nos está pidiendo que nos liberemos del peso, nos liberemos del pecado. Ahora, imagínense, hace poco fue una mujer, la primera salvadoreña, al monte Everest. Yo no sé, de Latinoamérica hay muchos que han subido al monte Everest, pero de ese país pequeñito, ahí ese país así, más pequeñito de Latinoamérica, la primera persona sube al monte Everest. ¿Cuántos meses llevó de preparación? Muchos meses. Y no solo preparación física, preparación económica, recaudó fondos. Y cuando iba, las personas que suben al monte Everest no van con peso adecuado, lo necesario, porque lo primero que les va a faltar allá es oxígeno, pero no llevan no necesariamente el tanque de oxígeno, ese tanque que estamos acostumbrados a ver en los hospitales. Entonces no podría subir. Se prepara internamente, y esa preparación es la que Dios está pidiendo que tengamos como cristianos. ¿Por qué? Porque Él quiere que corramos con paciencia, y es una carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué significa
¿Cuál es la expectativa de Dios? Que tengamos libertad, que nos despojemos de todo aquello que es terrenal y que podamos correr como Él lo está pidiendo. Ese pecado que nos asedia es, el peso que nos asedia es más de adentro hacia afuera, tiene relación con nosotros. Ese pecado que nos asedia es más de afuera hacia adentro. Todas las tentaciones que podamos tener, mucho tipo de tentaciones, muchas clases de tentaciones, pero una de ellas, una de las principales tentaciones que tenemos es fijarnos más en las preocupaciones. Y esa es una tentación. No, pero es que yo sufro con las tentaciones del dinero, es que yo sufro con las tentaciones de esto, sí. Pero una de las principales tentaciones que el creyente tiene son las preocupaciones. Y otra es la opinión de los demás. Le importa más lo que opine otro de nosotros y no Dios de nosotros. Y esas son tentaciones, son pecados que nos están asediando, que no permiten avanzar. Recuerda dónde estamos. Estamos conociendo el proceso que Dios tiene, disciplinario, que Dios ejecuta para con su pueblo, para con sus hijos. ¿Cuál es el diagnóstico que nos da? Que en este caso es un diagnóstico bastante difícil, porque estamos llenos del pasado, llenos de peso y llenos de pecado. Nos dice cuál es la expectativa de Él, que es que corramos, porque es una carrera de resistencia, pero también el Señor es tan lindo y nos da la medicina. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para todo esto? Podríamos decir, bueno, pero ¿y por qué Dios me somete a tantas cosas? ¿Por qué yo tengo el sentimiento que Dios me abandona cuando yo estoy pasando pruebas? Como les decía al principio, el sentimiento más grande de abandono, de preocupación que puede sentir alguien es el abandono, es que se ha extraviado. Pero imagínense si yo extravié a mi hijo en el mall, unos 30, 40 segundos. Imagínense esa madre que extravía a su hijo en la frontera. Pero ese proceso, Dios es tan lindo que nos dice, no solo te voy a pulir, no solo te voy a pasar por un proceso disciplinario. Ese proceso disciplinario tiene un propósito y ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es entonces la disciplina? La disciplina es que es poder atender de manera muy organizada, tener de manera muy organizada un aprendizaje, aprender algo como se debe. Y porque viene de la palabra discípulo. Y que podamos entonces ser discipulados, orientados, guiados por un camino. Y en este caso nosotros somos discípulos de Jesús. Y entonces Él está interesado en enseñarnos cuál es ese camino y qué es lo que se necesita. Dos cosas estamos hablando que debemos quitarnos: el peso y el pecado. Con relación al peso ya hablamos qué cosas son las que nos pesan y no nos dejan avanzar, como esa maleta llena de tu pasado. El pecado, las cosas que idolatramos, la preocupación es uno de esos principales, y todo aquello que tome un lugar entre medio de Dios y tú. No, pero es que fíjate que yo tengo que estar en el trabajo tal día. Está bien, hay que trabajar. Pero si la importancia es más hacia el trabajo y no hacia Dios, eso se está interfiriendo entre Dios y tú. Eso es algo de lo que puedes orar y pedirle al Señor que te lo quite. No que te quite el trabajo, que te dé un mejor trabajo, que te provea algo mejor. Porque sí se puede, claro que sí se puede. Porque esas cosas son las que se interponen entre Dios y entre nosotros y Dios, que le podamos adorar libremente. Entonces, en ese proceso de disciplina
Él nos dice entonces, yo los voy a disciplinar, pero yo les voy a dar algunos consejos. Y uno de ellos es que fijemos la mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. En el 3, por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Hay dos elementos bien importantes que Dios nos está dando. Y para poder llevar con éxito esta carrera, lo que primero que se necesita es tener paciencia. Y la paciencia es lo primero que se pierde. Porque eres creyente, eres cristiano, somos cristianos. ¿Y ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Y ahora? Bueno, a crecer espiritualmente para amar más a tu Señor, a crecer más espiritualmente en conocerlo, para adorarlo. Pero para hacerlo se necesita paciencia. Porque la paciencia, sin paciencia no se puede soportar. Entonces, como es una especie de maratón, donde van a haber altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, momentos donde se te va a exigir más, momentos donde vas a sentir agotamiento, momentos donde vas a sentir que no hay agua, momentos donde vas a sentir que no eres creyente, momentos en los que vas a sentir que Dios te ha abandonado, momentos en los que vas a sentir que no tienes oxígeno. El Señor nos está pidiendo paciencia. Y Él nos dice, paciencia. Y nos dice, fija la mirada en alguien. ¿Y qué es nuestro Señor Jesús? Esa mirada la debemos tener puesta todo el tiempo en Él. Si nosotros nos desenfocamos, no vamos a llevar a cabo esta carrera. Y no la vamos a terminar. Vamos a quedar a medio camino, cansados, exhaustos. Y no vamos a crecer espiritualmente y nos vamos a quedar estancados. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que crezcamos. Y si tú no estás en una iglesia donde no creces espiritualmente, estás en el lugar incorrecto. Pero si tú estás en una iglesia donde se te desafía, donde se te predica a Cristo, donde se te motiva a adorar a Cristo y donde se te motiva a que estudies la palabra, estás con el propósito de avanzar y de crecer. Si no, entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué diferencia habría entre una persona inconversa a un creyente entonces? Si ni siquiera estudiamos la Biblia, si ni siquiera nos enfocamos en adorar a nuestro Dios como Él lo está haciendo, como Él quiere que lo hagamos. Perdón. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Es paciencia, que fijemos la mirada en Él y que lo consideremos a Él. Entonces, antes de que desfallezcas, antes que intentes abandonar el camino cristiano, antes que quisieras tirar la toalla, aguanta. Yo recuerdo, habían clases en la escuela que eran difíciles. Álgebra siempre fue difícil para mí y aritmética. Y yo no entendía, y hasta el día de ahora nunca entendí álgebra. Yo no sé ni por qué pasé por ahí, porque después nunca lo ocupé. Pero, ¿qué me decía el profesor? Aguanta, vení a la clase, que aunque sea por misericordia te voy a dejar pasar. Ya iba yo a las clases con el cuadernito y miraba el montón de ganchitos y números y yo decía, ¿qué es eso? ¿Y por qué no regreso? Pues cuando me empezaron a enseñar a sumar y desde ya tal vez entiendo. Nunca entendí, pero pasé. ¿Por qué? Porque aguanté. Se trataba de aguantar, se trataba de hacer acto de presencia por lo menos. Pero eso era en las clases y eso era perseverar. Y Dios nos está llamando a perseverar en el camino cristiano. Ahora, como muchas veces y como creyentes y como seres humanos con una condición de pecado, una condición caída, lo que menos hacemos es crecer espiritualmente. Lo que menos queremos hacer crecer espiritualmente. Queremos crecer en cualquier otra área, menos espiritualmente. ¿Por qué? Porque es de las cosas más difíciles que hay. Y eso
El Señor lo sabe. Y por eso Él nos está dando la forma de cómo poder avanzar. Estaba teniendo un poco de curiosidad y hay un bombillo en una estación de bomberos que está encendida desde 1901 y le han puesto una camarita ahí para registrar que nunca la van a mover o la han cambiado. 1901 pusieron esa bombilla allí en esa estación de bomberos, la apagaron como no sé cuántos segundos en una ocasión porque estaban haciendo unas remodelaciones ahí, y desde 1901 está encendida. 121 años encendido un bombillo. Y yo decía, bueno, ese bombillo lo han hecho para que aguante, porque normalmente cuando usted compra un bombillo tiene allí, léalo y dice las horas que está destinado a aguantar ese bombillo, porque ya lo sometieron a prueba. Y ese bombillo, que es una cosita que está funcionando por la energía, por la electricidad, ahí puesto en una esquinita en la estación de bomberos en California, encendida desde 1901. Y lo primero que yo me pregunté, bueno, entonces algo pasa porque las bombillas que yo estoy comprando no funcionan, porque cada cierto tiempo hay que cambiarlas. La persistencia que ese bombillo ha tenido, yo decía, bueno, y nosotros como creyentes nos apagamos a cada rato. Se nos dan los cortocircuitazos y nos damos una gran perdida, y de repente, hermano, y que eras de aquí de la iglesia, vos, y que era creyente. Sí, hombre, que me fui allá, me habían apagado el switch. Pero ¿y a dónde está ese crecimiento espiritual? ¿Dónde está el mantenernos activos todo el tiempo? El considerar a Jesús es lo que Dios nos está invitando ahora. ¿Por qué? Porque nuestro parámetro de comparación es lo que Él aguantó. Y esta generación de cristianos no quiere aguantar absolutamente nada. Y el proceso de disciplina es algo que Dios está dispuesto a hacerlo, y Él nos lo dice que lo va a hacer, quieras o no quieras. Y aquí viene una pregunta: si Dios nos disciplina a nosotros, ¿qué diferencia hay en que nosotros disciplinemos a nuestros hijos? Es que lo voy a traumar, es que lo voy a maleducar, es que fíjese que si yo lo castigo, mi hijo, yo lo voy me va a demandar. Pues que me demande. Pero la Biblia me manda a mí, Proverbios 3:11, y lo leímos ahora, a ser corregidos, que corrijamos a nuestros hijos. Y como padres, la expectativa que Dios tiene de nosotros es que nosotros, así como Él nos corrige a nosotros podamos corregir a nuestros hijos. Y que no le tiemble la mano para ejercer la autoridad, como a Dios no le tiembla la mano para ejercer la autoridad sobre sus hijos. Pero estamos creciendo una generación de cristal de niños, y de igual forma estamos creciendo una generación de cristal de cristianos. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios nos toque, porque nos creemos privilegiados, porque nos creemos especiales. Es que yo soy especial de Dios, es que Dios tiene una misericordia para mí, y míreme, por eso yo estoy bien. Sí, te tocan la chequera, la cuenta del banco, y te sientes incómodo. Dios te toca con una hojita, con un diagnóstico difícil, y te sientes defraudado de parte de Dios. Dios nos disciplina por diferentes formas, y Él usa el método que a Él más le plazca. ¿Y por qué no vamos a poder nosotros disciplinar a nuestros hijos? ¿Por qué? El Señor disciplina al que ama, y esa es la diferencia. Si Dios no te amara, te dejara suelto, como un cabrito. Dale rienda, por fin ya estás condenado. Pero si Dios te ha elegido, ha sacrificado a su Hijo, ha venido a este mundo a morir, Él está dispuesto a corregirte porque te ama.
si no te amara, te dejara libre. Y esa libertad te llevara a las peores condiciones. Pero cuando nos vamos descarriando, viene Dios y nos hace un llamado de atención. Y decía C.S. Lewis que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedras de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Y es ese megáfono de Dios. Es Dios hablándonos por medio de las dificultades, porque Él está con el mayor de los deseos de disciplinarnos, de llamarnos la atención. Por eso les decía al principio, este es el mensaje más práctico que puede haber en la Biblia. Dios quiere disciplinarnos. Y para podernos disciplinar, hay que entender cuál es la expectativa de Él. Entonces, veamos en el versículo 7. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Hermanos, Dios nos ha disciplinado y Dios nos va a seguir disciplinando. Y pregunto, ¿disciplinamos a nuestros hijos? ¿Los corregimos? ¿O los estamos dejando que crezcan como Dios quiere, como el mundo quiere, como la sociedad quiere? Dios nos manda que los corrijamos, no a que violente la vida de su hijo, no a que con agresividad o que desborde sus preocupaciones en su hijo, no, que establezca un parámetro. Y Dios establece un parámetro. Y ese parámetro es que la expectativa de Dios es que no nos salgamos, y cuando nos salimos Él nos corrige y nos vuelve a meter. De esa misma forma Dios nos está preguntando aquí, ¿habrá alguien, algún padre que no disciplina a su hijo? Pero si alguno de ustedes se les deja sin disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Nos daban unos chancletazos, unos garrotazos, y aquella mamá siguiéndolo por toda la calle. Vení, muchacho, para acá, porque hoy sí te voy a corregir. Ahora el hijo le grita hacia la mamá. Y sabe una cosa, para que nuestros padres nos disciplinen no hay edad. Puedes llegar a muy viejo, pero si tu papá o tu mamá te quiere disciplinar, está con toda la autoridad de hacerlo. ¿O habrá edad para que tus papás te puedan disciplinar? No hay edad. Tus papás son tus papás siempre. Y habrá algún padre que deje a su hijo. Imagínense esa paciencia que tienen esas mamás de aguantar, y le dicen al hijo, si lo vuelves a hacer te voy a corregir, te voy a castigar, y el niño lo vuelve a hacer y la mamá no lo castiga. ¿Qué está creando? Un irresponsable. Está dejando a alguien sin disciplinar, y Dios no nos va a dejar a nosotros sin disciplinar. Entonces, ¿qué es lo que Él espera? Que lo consideremos a Él, que soportemos, que identifiquemos y estemos conscientes que el proceso al cual Dios nos somete, que es la disciplina, es porque Él quiere producir en nosotros paciencia. Pero al final, Él quiere producir en nosotros santidad. ¿Y qué es la santidad? Es apartarnos para Él, porque no somos de este mundo. Nosotros, nuestros padres nos han disciplinado como a ellos les parecía, castigos muy difíciles, que si yo les contara los castigos que yo vi, algunos los aplicaron para mí, usted diría, pero eso era tortura. Es que eso era tortura. Imagínense, en la escuela lo disciplinaban a uno, lo disciplinaban a uno, perdón. En la escuela yo le contaba el otro día a mi hijo, mira papá, ¿y alguna vez te portaste mal en la escuela? Sí.
me expulsaron. Hubo consecuencia. Hubo un acto malo, hubo una consecuencia. Y la directora dijo expulsado. Y en otra ocasión el castigo era salir con una banca de esas de la que uno se sentaba 3 horas en medio del patio en el aire. Y cuando todos los demás niños salían a recreo, lo miraban a uno con la banca en el aire. Hermano, pero eso es tortura. Pero era el método que habían asignado en esa escuela de corregir los malos actos de los alumnos. Y el método que Dios utiliza para nosotros es disciplinarnos de diferentes formas. Te quita a veces lo que más crees valorar y te lo quita de un día para otro. Te lo cambia. Y entonces decimos nosotros, pero Señor, ¿y por qué me estás disciplinando? Porque Él tiene un propósito, y el propósito primero es demostrarte que Él ha dejado una salida. Y que si Él pudo soportar en la cruz ese sacrificio, ¿qué otro estándar de medición yo podría buscar en el Guinness Records para saber quién ha aguantado tanto? No hay un estándar. El mayor estándar es Cristo en la cruz. Y nuestro Señor se sacrifica para demostrarnos de que Él tiene humildad, que Él ha tenido esa capacidad de soportar lo más duro que pueda soportar un ser humano. Y nosotros no queremos aguantar nada. Y cuando Él tiene un propósito, y ese propósito es divino, porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Cuando usted está disciplinando a su hijo, ¿qué es lo primero que le dice? Ay, me duele más a mí, pero te tengo que dar. Sí, pero entonces date tú para que te duela también, le dice el muchacho. Ay, es que te tengo que dar, pero es que a mí me duele más. ¿Sí o no es eso lo que sentimos los papás cuando vamos a disciplinar a un hijo? ¿Por qué? Porque no quisiéramos, pero debe hacerlo y Dios lo está haciendo. Ahora, Dios lo hace con un propósito santo. Ninguna disciplina trae alegría. Yo nunca he visto un niño. ¿Y para dónde vas tan alegre? Es que mi mamá me va a disciplinar, me va a dar. Se pone 3 pantalones, se duerme antes de la hora, hace y se porta lo mejor que quiera porque sabe que hay una consecuencia y que va a ser disciplinado. Nadie está feliz y nosotros no estamos felices, y eso es lo que Él está viendo, lo que el Señor nos está viendo acá, y dice que lo primero en el versículo 5 dice que no menospreciemos la disciplina ni nos desanimemos. Y cualquiera podría decir, pero es que hermano, entonces eso suena como masoquismo, porque yo voy a estar feliz en el sufrimiento. Lo primero que viene es el desánimo. Ahora, ¿cuál es el parámetro mayor de sufrimiento? Es Jesús, es nuestro Señor. ¿Has puesto la mirada en Él? ¿Te has preguntado hace cuánto el Señor no te disciplina? ¿Te has preguntado si algunas de las situaciones que estás pasando pueden ser parte de la disciplina de Dios? Ahora, no necesariamente vamos a relacionar de que si tienes una prueba de alguna enfermedad es porque estés en pecado, o porque no tienes dinero, o porque tienes una prueba económica o algo, es porque estás en pecado y Dios te está disciplinando. No, no necesariamente. Pero, ¿hace cuánto has sentido el privilegio de que Dios está tratándote? Que Dios ha volteado la mirada hacia ti y dice, hijo, te quiero corregir, porque yo te he elegido como mi hijo. ¿Hace cuánto no hemos identificado eso? Ahora, si piensas que la vida entera es sacrificio, es dolor, déjame decirte que no lo es todo. Dios tiene sus procesos disciplinarios, pero no nos va a hacer pasar más de lo que podamos aguantar. No nos va a hacer pasar más de lo que podamos aguantar. Y ten en mente que Él, ante cada dificultad que nosotros somos expuestos, Él tiene un propósito.
Nuestros papás a lo mejor no sabían ni cómo disciplinarnos. A lo mejor no sabían ni por qué, ni cómo, pero Dios sí sabe. Y Dios tiene un propósito. Y esa mirada la has puesto en Jesús últimamente. ¿Estás soportando la disciplina de forma correcta? ¿Estás aguantando? ¿Estás desanimado? ¿Tienes orgullo? ¿Eres consciente que si eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar? ¿Eres consciente si estás intentando despojarte de todas las cosas que pueden causar ese peso extra que no nos deja crecer ni avanzar? Dios quiere que vivamos en paz y en santidad, y ese es su propósito. Porque cuando Él nos disciplina, Él busca en nosotros crear santidad. Y lo más seguro, a todo lo que yo acabo de hablar, lo más seguro, pero completamente seguro, que ni usted ni yo tenemos la capacidad ni de aguantar, ni de poner la mirada en Jesús, ni de procurar ni siquiera ver a Jesús. Yo le puedo asegurar que no tenemos la capacidad. Nadie. Y le puedo asegurar que es imposible. De veras. Es imposible aguantar las pruebas. Es imposible vivir de la manera como a Dios le agrada. Pero hubo alguien que sí lo hizo. Y Él sí lo hizo. Y si pones la fe en Él, solo en Él, podemos comenzar a vivir de una manera como también Él la vivió, como también Él la soportó. Para nosotros es difícil, pero si tú pones la mirada en Él, todo va a ser posible, porque solo es por medio de Él nada más. Deja de buscarle 5 patas al gato, deja de buscarle respuesta a todos los problemas, deja de buscarle sentido a cada dificultad que tienes, a cada acto disciplinario que Dios tiene. Solo pon la mirada en Él. Nadie más va a poder sacarte de esa. Nadie más va a entender mejor lo que tú estás pasando que Él. Para nosotros es imposible, porque hay una naturaleza caída y Dios lo sabe, pero hubo alguien que sí pudo. Y yo no te quiero invitar a que lo hagas solo por tus medios. Yo te quiero invitar ahora, para terminar, a que pongas la mirada en Él. Y Él sí lo pudo. Él sí lo hizo. Y Él se sacrificó. Jesús vino, habitó entre nosotros de una manera real, de una manera vivida, de una manera que Él facilitó que nosotros, teniendo una condición tan caída, nosotros sí podamos poner la mirada en Él. No te tardes más, no le busques más, porque así como Él lo hizo, que soportó todo y no le importó su sacrificio, nosotros podemos, solo sí y solo sí ponemos la mirada en Él. No hay otra forma. Vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos por tu misericordia, por tu amor, porque en cada acto, Señor, que nos rodea, tú tienes un propósito. Es difícil, Señor, estar en momentos de angustia, en momentos de disciplina de parte tuya. Es muy duro aguantar, soportar.
Y no lo hacemos por nuestros medios, Señor, ahora. Lo hacemos nada más poniendo la mirada en ti. Lo hacemos, Señor, solo poniendo la mirada en ti, nada más. Ayúdanos, Señor, a poder caminar como a ti te agrada, pero porque hemos puesto la mirada en ti, porque tú lo has hecho, tú sí has podido, tú sí lo puedes, Señor, nosotros no. Nosotros no podemos, Padre, pero tú sí puedes. Jesús, rogamos, Señor, que habites en el corazón de aquellas almas, de aquellos seres humanos que tú ya sabes que van a entregarse, Señor, a ti. Yo te ruego, Señor, por alguna persona que esté en este lugar ahora y que tú de diferentes formas le has hablado y tú le has invitado, tú le has tocado, tú lo has elegido y tú sacrificaste tu vida por esta persona. Señor, yo te ruego que esta persona pueda, Señor, tener claridad ahora y tener fe y arrepentimiento, Señor, en ti. Tú ya lo conoces, tú ya sabes quién es la persona, tú ya conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Lo único que hacemos, Señor, es decirte, Padre, que confiamos en ti. Es lo único que hacemos, Señor, y ponemos la mirada en ti. En esta carrera, Señor, donde debemos avanzar, donde debemos crecer espiritualmente, donde debemos, Señor, pasar dificultades, y estamos conscientes de esas dificultades, Padre, pero para nosotros es imposible. Pero para ti sí es posible, Señor. Que la honra y la gloria, Señor, sea para ti siempre. Y ahora, Padre, esta semana rogamos que así como todos los días tú tienes el control, tú tienes bajo el cuidado de tus hijos y que tú tienes un propósito santo, Señor, para poder guiar nuestra vida, para podernos orientar, para podernos animar. Señor, rogamos porque apartes esas tentaciones, apartes ese desánimo, apartes ese peso. Nos ayude, Señor, a liberarnos de ese pasado, de esas condiciones en las que posiblemente estuvimos, de zonas de confort, zonas de tranquilidad en algunos momentos en nuestra vida. Que nos ayudes a liberarnos, Señor, para poder la mirada solo en ti. No podemos hacerlo solos, Señor. No podemos. Y estamos conscientes de ello, Señor, pero sabemos que tú sí has podido. Gracias te damos, Señor, la honra y gloria es para ti siempre, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.